Qué hermoso tiempo. La verdad que les quedó muy bien, el salón. Se fue la humedad. Eso es bueno. Nosotros debemos hacer lo mismo en nuestro lugar de reunión. Pero bueno, vamos a esperar en el Señor que podamos tener también las finanzas, que es importante. Quería, en primer lugar, comentarles, porque en julio volvimos allí a la Triple Frontera, y allí pudimos tener el entrenamiento intensivo, teórico práctico. Ustedes saben que estamos trabajando allí desde el año 2008 y hasta el año 2020 pudimos tener gente establecida allí. Y bueno, ellos culminaron toda una tarea, porque no es solamente el entrenamiento intensivo de 1 o 2 semanas, sino que a su vez después desarrollamos todo un programa que se llama Mientras sirvo, me capacito. Es decir, las personas llegan allí como misioneros, obreros, enviados por sus iglesias, y se quedan, y mientras tanto se capacitan. Esto es lo diferente a otros centros de capacitación, los cuales priorizan la parte de enseñanza y bueno, si queda tiempo hacen algún tipo de práctica. Pero nosotros tenemos este plan al revés. Las personas tienen que venir como obreros, instalarse, estar dentro del área donde están precisamente los musulmanes, convivir con ellos, entremezclarse con ellos, y mientras tanto después ellos estudian algunas materias. Mientras sirvo, me capacito. Así que estén orando por esto, porque el año pasado, el 2021, los que querían ir eran casi todos argentinos, y las fronteras estuvieron cerradas, así que no pudimos acceder. Y en este año, bueno, que no voy a hablar de finanzas porque la verdad vamos a llorar todos, ¿no? Fue imposible por la suba del dólar el que pudieran acceder allí. Así que durante todo el año 2021 y 2022 no hemos tenido el programa directamente de Mientras sirvo me capacito, pero sí han quedado allí personas que pertenecen al equipo y están trabajando fuertemente, y entre ellos está también un ex musulmán que yo en un momento dado les comenté sobre su conversión. Se llama Rida Jebai, y él ha quedado allí a cargo del hecho de, bueno, poder estar alrededor, al lado, contener al equipo que ha quedado allí trabajando. De paso, estamos esperando de que él pueda venir hacia Argentina, y en eso después vamos a hacer lo posible para que también lo conozcan. Una cosa es trabajar entre ellos, otra cosa es escuchar de una persona que dejó el Islam para aceptar a Cristo. Y realmente es una persona que nos motiva, nos alienta, una persona que no ha perdido el primer amor, ¿no? Vieron que a veces cuando alguien se entrega al Señor, suelen decir algunos, ya se le va a pasar, ¿no? Porque anda con todo el ímpetu, que voy a salir, hay que predicar, hay que hablar. Y bueno, y así nos pasó a todos, ¿no? Se nos pasó las ganas. No. Que yo lo conozco ya hace 11 años, sigue, persiste, y estar al lado de él es un terremoto. Uno se mueve. Por más que diga, no, vamos. Y el Señor ha hecho de que muchos de sus amigos puedan conocer al Señor. Y esto es lo bueno, es saber que la palabra de Dios permanece, ¿no?, para la hora que pasa.
Y bueno, algo más sobresaliente del equipo es que una de las chicas, llamada Miriam, ella es argentina también, de Cipolletti, está allí trabajando entre la niñez. Es importante ver que los niños de los musulmanes necesitan el aprendizaje del español, debido a que en sus casas hablan netamente el árabe o, si no son árabes, porque ya hemos dicho eso, de que no todos los musulmanes son árabes, sino que también allí hay bengalíes de Bangladesh. Entonces, algunos hablan bengalí en sus casas, y cuando uno los escucha a los niños que nacieron en el Paraguay, parece que vinieron de su tierra. Entonces necesitan aprender el español, y allí es donde nuestras hermanas trabajan entrando en las casas, y a veces conviviendo con ellos, les hacen participar de las comidas, de la cultura, y ahí les hablan del Señor. Pero también, en el caso de Miriam, ha hecho un estudio sobre artes, sobre letras también, ¿no? Escrituras, y eso también ha hecho de que más allá del apoyo escolar que pueda hacer, ella está haciendo esto con mujeres, las madres de ellos, chicas solteras y aún los niños, enseñándoles a hacer dibujos, arte, y bueno, es una manera de estar juntos, de hablar, de conversar. Ella tiene todo su departamento lleno de textos con las letras hechas por ella, entonces a veces leen algún pasaje, por ejemplo, por allí dice Dios es amor, y dice, no me lo regalaría. Así que la palabra va entrando y uno dice, pero ¿cuándo se convierte esta gente? Tranquilo, en el tiempo de Dios. Dios es el que redarguye. Nosotros somos los que hacemos la tarea, nosotros somos los que sembramos. Nosotros no vamos a convencer de pecado, es Dios a través del Espíritu quien convence de pecado a las personas. Así que gracias por apoyar, gracias porque todo esto se hace posible, ¿no? Por el estar apoyándoles en oración, económicamente, y esto nos ayuda a nosotros a continuar. Estamos ahora queriendo en 2023 poder tener ya gente que esté siendo enviada al lugar y hacer esta tarea. Se nos abre la posibilidad también en Chuy, no sé cuántos conocen el Uruguay, bueno, que al uruguayo no va a conocer, en la zona de Chuy, y que es fronteriza con Chuy, Brasil, es del lado de la costa del Atlántico, y allí hay un puñado de palestinos que han venido y están establecidos allí, ya tienen su mezquita, y ya también hemos ido allí a trabajar varias veces, hemos ido unas 5 veces a hacer los entrenamientos intensivos, y ya hay una familia, una pareja establecida allí en cooperación con una iglesia local. Así que estamos pensando también que, ya que se está abriendo las posibilidades en la Triple Frontera, también podamos abrir esto allí en Chuy. Y después también está la posibilidad de, aunque ya hemos hecho algunos entrenamientos intensivos en la ciudad de Encarnación, que es del lado argentino es Posadas y del otro lado es Encarnación. Allí hay 2 mezquitas y hay también muchos musulmanes, y la idea también es poder poner algún equipo allí para el trabajo entre ellos. Así que estén orando. Mientras las posibilidades económicas, posibilidades también en cuanto a esto de poder pasar a otro país sea posible, queremos ir hacia adelante. Pero necesitamos la aprobación de Dios. Estos son nuestros deseos, nuestros anhelos. El Señor decide, ¿no?
y queremos estar alineados en la voluntad de Dios. Amén. Gracias, hermanos, por orar. Bueno, el hermano leyó el Salmo 67 y qué interesante es ver que en el Salmo 67 Dios está poniendo su deseo, su anhelo con respecto a las naciones. Eso nos muestra con claridad, porque dice que sea conocida tu salvación, con toda claridad que la cuestión de alcanzar a todas las naciones no es una cuestión neotestamentaria. No es porque Jesús inició esta cuestión de... No. Jesús es parte de todo el plan de Dios. Pero desde el Génesis en adelante nosotros podemos observar que en el corazón de Dios está en que todas las naciones le conozcan. Así que teniendo en cuenta esto, uno puede tomar cada uno de esos personajes del Antiguo Testamento y saber que están dentro del plan de Dios. Quizá no le podemos llamar obrero, no le podemos llamar evangelista, no le podemos llamar misionero, pero cuando uno empieza a observar la tarea de estos personajes del Antiguo Testamento, algunos patriarcas, algunos profetas, van a estar cumpliendo una función específica para que, primero para liberar a su pueblo, Israel, y en segundo lugar, usar a Israel y a ellos para la salvación de todos los demás. ¿Se dan cuenta? Qué interesante la idea de Dios, que se va desarrollando a través de los tiempos. Y hoy no voy a hablar de algo que no conozcan. Es mejor que conozcan al personaje, porque aún desde niño hemos escuchado sobre la historia de este personaje, aún hemos cantado y lo siguen cantando por generaciones. Hoy mis nietos cantan sobre ese personaje, pero este personaje que estaba en un determinado lugar aparece en la historia y aparece su profecía. ¿Para qué? Fíjense que hay un versículo en 1 Corintios y que quiero que lo leamos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir que este es el valor que el apóstol Pablo le está dando a toda la historia que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, y para de alguna forma aprender qué es lo que Dios quiere y cómo el Señor va llamando a las personas. Hay muchos personajes, ya vamos a ir a este personaje que les nombré, le voy a dar el nombre después, pero en la palabra uno observa que antes que se formara el pueblo de Israel, empiezan a haber personajes que son llamados por Dios. Y lo interesante de todo eso es ver que los personajes no dicen, qué bien, Dios me está llamando a mí, qué lindo, qué emocionante, qué privilegio. No, para nada, para nada. Uno, por ejemplo, que podría estar en el libro de Guinness. ¿Conoce el libro de Guinness? ¿Qué es el libro de Guinness? Récord. Los récords. Bueno, hay uno de aquí, lo que pasa que no está porque en ese tiempo no existía. Es Moisés. Moisés es el excusero. ¿Qué es eso? Y gana el premio por tantas excusas que le pone a Dios en cuanto a su llamado, ¿sí? Que primero quién sos, quién no sos, que le voy a decir al pueblo y el pueblo no me va a creer, y que esto y que el otro, hasta que llega un momento dado, su quinta excusa, Señor,
la verdad que, como diciéndole, te equivocaste. No era yo el que me está llamando, es para otro lo tuyo. Y ahí es cuando hace enojar, dice el capítulo 4 de Éxodo, lo hizo enojar a Dios. Y entonces le toma examen el Señor. A ver, Moisés, saca una hoja. Bien. ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién puso la boca al hombre? ¿Quién? Y él tiene que contestar. Y entonces le dice, bueno, muy bien, no hay ningún problema. El Señor insiste. Él quiere usar a Moisés, llamó a Moisés y lo va a usar, por más que él esté excusándose. ¿Y qué pasa? Mira, no te hagas ningún problema. Yo te voy a hablar a vos y vos le vas a hablar a tu hermano y tu hermano va a decir las palabras que yo te digo a vos. Pero vos vas a hacer lo que yo digo. Y dice la palabra, que bueno, se levantó y se fue. Muy bien. Y el Señor hizo... No sé cuántas veces has recibido el llamado de Dios y se ha llegado hasta la quinta o se ha llegado a enojar a Dios. Yo observo que en estos tiempos hay mucha gente que ha sido llamada específicamente para una tarea especial y se ha quedado a través del tiempo y ha pasado el tiempo y cuando hablamos de esto dice, sí, yo la verdad que un día sentí el deseo, pero bueno, y ahí está. Y está entristecida, está afligida, pero bueno, todavía hay tiempo para servir al Señor, ¿verdad? Y de paso les digo, para aquellos que piensan que no han sido llamados, todos hemos sido llamados. Y para aquellos que dicen, bueno, yo no tengo ningún don específico, les quiero decir que todos tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, nadie puede decir, a mí Dios no me dio ningún ministerio. Por más que no tenga algún carguito dentro de la iglesia, porque algunos se ponen mal, ¿no? Cuando no tienen un cargo. ¿Y por qué no me eligieron a mí? Yo soy mejor que el otro. Nadie le dice que no desarrolle el ministerio de reconciliación. Lo puede hacer. Reconciliar al hombre con Dios. Mostrarle el plan de salvación a toda persona, ya sea un prójimo próximo o hasta lo último de la tierra. Así que nadie está exento, ni por edad. No, yo ya a esta altura del partido, ¿qué van a...? Bueno, traten de convencerlo a Caleb, que tenía 85 años y que dijo, dame ese monte, ¿no? Le dijo a Josué, dame ese monte. Bien, hay otro personaje, un tal Jeremías que aparece allí en un momento donde dice, vino palabra de Jehová y me dijo. Y entonces Dios lo llama para una tarea especial, específica. Y él dice, perdón Señor, pero soy un niño o soy un adolescente según la traducción que tenga. Ahora, yo me pregunto, ¿no sabía Dios qué edad tenía Jeremías? Y entonces Dios le dice, mira, no digas soy un niño, porque toda palabra que yo ponga en tu boca, todo eso lo vas a decir. Claro, el muchacho quería evadir, quería esquivar, pero dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre yo te elegí. Y después, cuando uno va al versículo 17 del capítulo 1 de Jeremías, se encuentra con que Dios le dice, bueno, ciñe tus lomos, estate preparado para que le digas a tu pueblo lo que yo voy a decir. Y en una versión libre, ¿no? Es, y si no dices todo lo que yo te digo que le digas, te voy a hacer pasar vergüenza delante de las personas. Véanlo, 1.17 se van a dar cuenta que es así. Es decir, las personas, Moisés, Jeremías,
después pueden ver a Isaías y a muchos, trataron de esquivar la responsabilidad. Pero Dios cuando dice, quiero usarte, te va a seguir insistiendo hasta que hagas la tarea que Él quiere. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no elige otro? Bueno, el caso de hoy es Jonás. Ya está, ya vino ahí, ya están cantando adentro, en sus mentes están cantando la canción, ¿no? Y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó. ¡Oh! Bien, pero cuando uno empieza a estudiar allí Jonás, dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahora, no cabe duda que este fue un personaje real, no ficticio. Porque en Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, en el tiempo del rey Jeroboam, aparece Jonás profetizando. Quiere decir que era un personaje histórico, no es algo, un cuentito que aparece aquí para que los chicos se pongan bien y todos aprendan que se lo tragó un pez. Lo importante es que la palabra que viene hacia Jonás es: levántate y ve a Nínive. Cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, ciñe tus lomos. ¿Qué significa esa frase, ceñir los lomos? Bueno, los hombres en ese tiempo no usaban pantalones. Los hombres usaban túnicas. Y bueno, hay que preguntarle a las hermanas que por allí cuando usan faldas largas, si le dicen, corra, 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 ¿cómo hace para correr? Porque si corre con las faldas largas se va a tropezar, ¿verdad? Entonces tiene que levantar. Entonces cuando la palabra aquí le dice a Jeremías, ciñe tus lomos, es que levante la parte esta de abajo y la ponga aquí para que estén libres las piernas para poder correr. Ciñe tus lomos, estate preparado. No estés allí en descanso mirando, bueno, todavía el Señor no me llamó, voy a hacer unos mates, voy a hacer otras cosas, tengo que ir al negocio. No, ciñe tus lomos es estar preparado. Cuando acá el Señor dice, levántate, deja de descansar, deja de dormir, ponete allí presto para ir y ve. No es ver de ver, sino ve, anda. ¿Sí? Anda. ¿A dónde? A Nínive. Wow. Nínive para los israelitas era terrible. Mire, a veces cuando estamos predicando el Evangelio y cuando nosotros empezamos con mi esposa a caminar en todo lo que es las misiones, nuestro amor por el perdido y especialmente por las etnias no alcanzadas era la prioridad. El hecho de evangelizar en forma urbana a la gente, bueno, eso ya está dado, ¿sí? Toda iglesia tiene algún plan de poder expandir el reino de Dios en medio de su localidad. Pero mirar más allá y estar dispuesto a ir más allá, bueno, son muy pocos los que tienen esta visión. Y bueno, comenzamos por una cosa, comenzamos por la otra, y entonces nos fuimos focalizando hacia el mundo musulmán. Y cuando empezamos a focalizarnos, yo ya les conté la historia de los armenios, la historia del genocidio y por qué los musulmanes atentaron al pueblo de mis antepasados por ser cristianos, ya les conté eso. Pero en medio de todos los musulmanes también están el pueblo turco. Entonces, recuerdo de una vuelta, una persona conocida me dice, Edgardo, yo sé que vos amás al Señor, yo sé todo eso, ¿no tenés otro pueblo para enfocarte? Nínive representaba para Jonás esa misma historia.
¿Por qué Nínive? No puede ser otro. El tema no está en qué ha hecho ese pueblo conmigo, sino en que Dios tiene su corazón puesto en ese pueblo por el cual está queriendo hacer algo. En este momento, claro, aquella gran ciudad pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y cuando uno va al versículo 3, en vez de decir, bueno, bárbaro, ahora mismo me voy, ¿qué dice? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, primero, él era profeta. Supuestamente los profetas en ese tiempo tenían escuela de profetas, lo que sería hoy un instituto bíblico, un seminario. Creo que Jonás, la materia teología, no la tenía bien en cuenta, especialmente en el área de lo que es atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios es, a ver, diga, atributo. Dios es omnipresente. Omnipresente. Omnisciente. Soberano. Sigan. Dios es todopoderoso. Bien. Hay que pensar, ¿no? Pero Dios es Tiene todos los atributos. todo. Ahora, omnipresente, dijo aquí la hermana. Bien. ¿Qué es omnipresente? Que está en todos lados. Ahora, Jonás parece que no tenía muy en cuenta eso. Pero, por eso huye de la presencia de Dios. Ahora, podemos darle una ayudita para decir, no, lo que pasa que en ese tiempo, en ese entonces, cuando, por ejemplo, salía el pueblo de Israel de Egipto e iba por el desierto, entonces dice que había una nube de día que los acompañaba. Y de noche había una columna de fuego que también los acompañaba. Alguno llegó a decir que por toda la temperatura ambiental, el tema climático, Dios les estaba dando un aire acondicionado, en donde ponía la nube sobre ellos para que el sol no estuviera haciéndoles daño. Y de noche, una columna de fuego, no solo para alumbrar, sino para calentarlos. Interesante, no está mal, no es antibíblico, es interesante, muy bien. Pero a lo que queremos decir es que cuando ellos decían dónde estaba Dios, señalaban la nube o señalaban la columna de fuego, ahí estaba la Shekinah, que es la presencia de Dios. Por lo tanto, ellos sabían que la presencia de Dios, a pesar de que Dios está en todas partes, ellos todavía no tenían el concepto como nosotros lo tenemos de lo que significa que está en todas partes. Ahora, cuando avanzaron, Dios hizo que construyeran el tabernáculo y entonces la Shekinah, la nube, estaba puesta sobre el lugar santísimo donde estaba el arca. Entonces ellos podían señalar y decir, ahí está la presencia de Dios. Cuando la Shekinah se levantaba, cuando la nube de gloria se levantaba, era que tenían que levantar el campamento y salir, porque tenían que seguir a la nube. Entonces, es posible, bueno, después en el tema del templo pasó lo mismo, es posible que podamos decir que él entendía eso. Ahí lo salvamos un poquito a Jonás, porque quiso salir de la presencia de Dios. Ahora, huir. Ahora, fíjense ustedes que como él, en los versículo 3 va diciendo, ustedes lo tienen ahí marcado, dice, huir de la presencia, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Es decir, él se pagó su pasaje. No es que
entró como alguien que le prestaron dinero. No, él pagó para irse. Pero la cuestión es, irse de la presencia de Dios o dejar de lado el llamado de Dios. Son dos cosas. Él quería huir de la presencia, pero lo que pasa es que la presencia de Dios estaba allí tan fuerte, tan plantada delante de él, que le había dicho, levántate y ve a Nínive. Entonces él lo que está haciendo no es simplemente huir de la presencia de Dios, sino también huir de su responsabilidad, escapar. Algunos hacemos esas cosas también, ¿no? Hay una responsabilidad que el Señor nos ha dado y entonces tratamos de huir. Huir no necesariamente geográficamente, sino a veces hacer otras tareas frente a las que Dios nos ha encomendado. Si es lo que te pasa, bueno, reflexiona mientras estamos hablando, reflexiona, porque Dios está diciéndote, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando yo te llamé? Yo te sigo llamando. Yo te sigo diciendo, levántate y ve. Ahora, es interesante que, claro, él habrá pensado, bueno, ¿qué hago ahora? Entró en ella para irse lejos de la presencia. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, despreocupado de todo, a él no le interesaba las personas que estaban en el barco. Se fue, ¿dónde? Jonás había bajado bien al interior, nada de estar ahí arriba, nada de estar, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuánto hace que están acá? ¿Qué comercio? No tenía ningún interés él de poder relacionarse con las personas. Él solito, abajo. ¿Y qué hace? Y se había echado a dormir. Lejos de la realidad. Despreocupado total. Él estaba huyendo. Ya estaba tranquilo, por eso se durmió tranquilo. Si no tendría que estar nervioso. Pero no, estaba dormido, tranquilo. Y el patrón de la nave se le acerca y le dice, ¿qué tenés, dormilón? A ver, levántate. Y le dice, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es decir, el incrédulo le está diciendo al Hijo de Dios, le está diciendo al creyente, podemos ponerle todos los atributos que pueda tener uno, ¿no? Le está diciendo, clama a tu Dios, mirá la situación en la cual estamos. Entonces, sigue la cosa. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Qué suerte, ¿eh? Ahora, uno puede decir, bueno, al fin de cuentas, Jonás provocó esta situación. Sí, la provocó, pero Dios es el que está moviendo la barca. Dios es el que está haciendo que los vientos y la marea sea alta, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces ellos le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y ahí él dice, yo soy hebreo y temo a Jehová. O sea, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Cuando se encuentra alguno que ha pecado y dice, yo soy evangélico. ¿Qué clase de cristiano sos? ¿Qué clase de temor a Dios tienes? Pero tuvo que deschavarse. Y entonces temieron a gran manera, dice la palabra. Dice, ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. No tiene ningún drama él en decir que todo esto fue por él, y dice, estoy huyendo de Dios. Era el que tenía que dar testimonio, el que tenía que manifestar su fe, no diciendo lo que creía. Porque hay muchos que se manejan así en la vida. Se manejan diciendo yo creo, sí, porque Dios es esto, porque Dios lo otro. Conozco gente que hasta discute lo que la Biblia dice. No, esto es así, esto es así. Pero la vida es otra. Conocen intelectualmente a Dios, pero no tienen conocimiento vivencial, porque sus vivencias hacen que las personas no puedan escuchar la realidad. Tus hechos no me permiten saber la verdad. Y en este caso, ahí está él, de alguna manera, deschavado, tuvo que confesar, se da cuenta de la situación, les manifiesta lo que están haciendo, por qué está pasando esto, y vamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más. Y Dios respondió, tómenme, échenme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hay una confesión. Está el arrepentimiento. No dice, muchachos, perdónenme, la verdad, yo soy el causante de todo esto. Dice, viene por mí esto, pero tírenme. Y ellos tienen más corazón. Trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y aquí viene esta frase. Y entonces clamaron a Jehová. ¿viste? Uno puede hacer el mal, y sin embargo Dios transforma el mal en bueno, en bondad, porque a pesar de esto, ellos claman a Dios. No, tranquilo, esto no es una posibilidad para poder hacer el mal y decir que Dios va a usar el mal para bien. Ellos claman, son más temerosos que Él. Y dicen, te rogamos ahora, Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Dios, has hecho como has querido. Tiene más claro lo que Dios es que Jonás mismo. Tú has hecho como has querido. Eran sabios estos hombres. Ahora, nosotros a veces cuando andamos en la vida, pensamos que las personas no tienen conocimiento de Dios, pero hay muchas personas que tienen conocimiento de Dios y que solamente lo único que les hace falta es que alguien les hable con claridad y les dé las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Y todo lo demás comienza a ayornar esto. Y aquí está, le dicen, yo soy el culpable, tírenme. Y ellos claman a Dios. Y ellos le dicen a Dios, oran a Dios. Ya habían orado a sus dioses, no había pasado nada. Ahora le oran al Dios de dioses, al Señor de señores. Y toman a Jonás, lo echan y el mar se aquieta. Y aquí dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hubo transformación. Pero quiero más bien advertir. No estemos pensando que si estamos en la cornisa de la vida espiritual y hacemos las cosas contrarias a las que Dios nos dice, Dios entonces va a obrar y va a salvar a la gente. Este es un caso, pero no lo tomemos porque hay gente que le gusta esto y toma y dice, y si a Jonás le pasó, ¿por qué no me va a pasar a mí?
no juguemos con el temor al Señor. Ellos temieron a Dios. La historia nunca más nos cuenta qué pasó con esta gente, qué sucedió, pero estas vivencias que tuvieron habrán transformado sus vidas, habrán transformado la vida quizás de sus familias. Cuando contaron, quizás otros ni apreciaron, ni quisieron entender estas verdades. Pero lo cierto está en que Dios había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No sé si ustedes leyeron, pero hace un tiempo atrás, quizás 2 meses más o menos, apareció una información de que encontraron una ballena en el Mediterráneo. Interesante. Y ahí los comentaristas decían, tiene que ver con la historia de Jonás, porque claro, la Biblia no dice que es una ballena, dice un pez muy grande. Aquí hay tantas cositas que nosotros decimos, por ejemplo, entre paréntesis, ¿no? Decimos, sí, porque cuando Eva tomó la manzana, dice, tomó el fruto. Y cuando Pablo se cayó del caballo, no hay ningún caballo. Dice que fue derribado, pero no dice que del caballo. Entonces vamos agregando cositas, ¿no es cierto? Entonces, hemos hablado y muchas veces sí, porque se lo comió, se lo tragó una ballena. No, tampoco dice la Escritura. Simplemente yo les doy este tema porque salió en el periódico y bueno, se asombraron por esa realidad. Ahora, cuando nosotros vemos allí todo el trato de Dios en medio de esa celda en la cual estaba, que era el vientre del pez, hasta que lo vomita, el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Entonces viene el capítulo 3, donde pareciera que empieza de nuevo la historia. ¿Y qué dice? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí no le dice lo mismo que antes y pregona contra ella. Jonás, prepárate. Estate listo y vas a ir y le vas a decir lo que yo te voy a decir. Bien, muy bien. Proclama. La palabra proclama tiene que ver en el Nuevo Testamento con la palabra querigma. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguno, es decir, lo llamó a un ayuno, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino. Bueno. El efecto de dar el juicio, el efecto trae consigo arrepentimiento en esta persona. ¿Merecían ellos el perdón de Dios? No. La ira de Dios estaba sobre ellos. Jonás tenía que pregonar el juicio, tenía que pregonar la ira que se iba a desatar. Pero aquí volvemos de nuevo a un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esa fue una idea que los ninivitas comenzaron a pergeñar. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a arrepentirnos,
a ver si el Señor se arrepiente. ¿De dónde saca esa palabra, se arrepiente? Y dice, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bien. El atributo es inmutable. Dios es inmutable. Dios no cambia. ¿Y cómo hacemos con esto? ¿Cómo entendemos? Porque en un momento dado también se dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios se arrepiente. Miren, una manera práctica de entender la justicia de Dios es como una moneda. La moneda tiene dos caras, ¿verdad? Bien. La moneda se llama justicia. De un lado, la moneda dice ira o juicio. Y del otro lado, la moneda dice misericordia. En el Antiguo Testamento, como cuando se nos dice, por ejemplo, que miramos la luna, esta es la cara que nosotros vemos, pero hay una parte que nosotros no vemos, dicen, ¿no? La cara de la moneda que se muestra hacia la gente en el Antiguo Testamento es la ira, es el juicio. Pero también en el Antiguo Testamento hay gran cantidad de textos en los cuales se anuncia de que Dios es un Dios que se aira, pero es grande en misericordia. Parece un texto del Nuevo Testamento, pero ahí está hablando estos textos. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que mientras Él está tomando juicio, su justicia no es directamente decir, ahora lo voy a hacer. Hay algo que a Él le hace mostrar la otra cara de la moneda, que es misericordia. Es lo mismo. Es Él, es su justicia. No es que cambia. Dice arrepentirse para que nosotros los humanos entendamos lo que está en el corazón de Dios. Pero el corazón de Dios es, no, bueno, a estos los quito del medio porque no me obedecen. No. Dios está con su lado de ira y de juicio y pregona el juicio. Jonás está mostrando la cara de la moneda de justicia y él está, Jonás, con todo, diciendo esto es lo que se merece esta gente, esto Dios los tiene que... Y está diciendo, miren que 40 días. Y todo lo que él estaba pensando, la gente comienza a actuar de una manera distinta. Se empieza a arrepentir. Y se arrepiente. Y entonces Dios muestra la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Ya alguna vez lo he dicho acá. Es una palabra compuesta que es miseria y corde, cuero. Corazón, cuore, corazón. Es poner su corazón sobre la miseria. Y Él aplica su misericordia sobre los ninivitas y les da el perdón. Ahora el problema es que este profeta era un profeta que le gustó ir a criticar a estos. Estos tienen que pagar, estos tienen que sufrir, estos sí, qué bueno, el Señor está conmigo, lo va a raer de la tierra. Resulta que el Señor les perdona. Y entonces, ¿qué pasa? Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó. ¿Quién sos vos para enojarte, Jonás? Sos un instrumento, una herramienta de Dios. Miren si en un momento dado ustedes están con un martillo y un clavo y están clavando y el martillo empieza a hablar. Que está en desacuerdo con martillar. Jonás hace esto. Se enoja. ¿Con quién se enoja? Con Dios. Y seguramente con él mismo. Y oró enojado. Dijo, ahora, oh Jehová,
¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. No sabías por qué hiciste todo esto. Pero tiene el tupé de enojarse contra Dios. Hay personas así que se enojan. Dios tenía que hacer esto, basta. Y tranquilo. Si nosotros fuéramos dioses, mamita, no queda uno sobre la tierra. Porque yo quedo, porque yo soy el único santo, diría Jonás. No sé. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Ya estaba, pero para esto me llamaste. Para decir esto, y en vez de enjuiciarlos, en vez de castigarlos, los perdona a estos que hicieron tantas cosas, que mataron tanta gente nuestra. Y entonces, ¿qué le dice? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Todavía dialoga Dios. Escúchame, Jonás. ¿Estás haciendo bien en enojarte? Y bueno, ahí sigue la historia y qué sé yo, comienza a querer escapar todavía. Y se dice el versículo 8, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. El tipo seguía subido al caballo de ira, terrible, enojado con Dios, quería enseñarle a Dios que se había equivocado. Un profeta, no estamos hablando de un personaje común. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en este espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Sí, cantamos, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás se enfrentó a Dios. Jonás no sabemos qué quedó, porque quedó inconcluso esto. Esto es como la sinfonía de Beethoven, ¿no? Inconclusa. Pues no sabemos si continuó, si abandonó al Señor. Sabemos que se fue, estaba enojado. Pero Dios le dice, yo soy el que realmente muestro mi misericordia. Queridos, esto a mí me llama poderosamente la atención. Es algo muy drástico esto. Espero que a nadie le esté sucediendo esto. Pero esto de enojarnos con Dios, porque Dios no hace como nosotros queremos, es algo muy común en el ambiente cristiano. El hecho de no obedecerle a Dios en cuanto al mandato de Dios, de proclamar el querigma, de proclamar las buenas nuevas de salvación a toda persona, es un mandato de Dios. No puedo yo decir, este merece, este no merece. Este sí, este no, porque Jesús murió por todos. Y todos deben tener la oportunidad. El desafío de hoy, querido hermano, querida hermana, no nos queremos parecer a Jonás. No nos queremos enojar con Dios, porque enojarnos con Dios es lo peor que nos puede pasar. Dios sigue siendo bondadoso, aún sigue siendo bondadoso con nosotros. Porque lo que podía hacer Dios en ese momento, mira, Jonás, ¿sabes? Me has sacado de quicio. No entendés nada. ¿Sabes qué? Te voy a despojar de todas las bendiciones que te di. Te voy a hacer pasar. Y no lo hice. No lo hice.
Porque Dios no es así. Dios no es rencoroso. Dios es un Dios de amor. Un Dios que siempre está queriendo el bien de nosotros. Nunca queriendo el mal. Lo que sí está queriendo el Señor hacer con nosotros es que nosotros seamos utensilios en sus manos. Y que de ninguna manera discutamos lo que Él pone en nuestra boca y lo que ha dado en nuestras manos. Él quiere que usemos los dones, el equipamiento que nos ha dado, que usemos la palabra para que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse. Mientras hay personas que se debaten en el pecado, en el delito, en el pecado, es por causa de que el pueblo de Dios no está haciendo lo correcto. Todo lo que estamos sufriendo en este mundo es porque la iglesia está jugando a ser iglesia, porque la iglesia está jugando a ser cristiano, porque la iglesia no está comprometida con el mensaje de Dios. Y Dios está diciéndole hoy a la iglesia, no simplemente la iglesia de Avenida Italia, a las iglesias que Él formó en todo el mundo: levántense, vayan, tengo una palabra que dar al mundo. Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. Y te damos gracias por las oportunidades que nos das a nosotros para ser utensilios, herramientas en tus manos. Señor, queremos de todas maneras bajarnos de nuestro orgullo, bajarnos de nuestro pensamiento, humillarnos ante tu presencia para que tú nos uses como tú quieras. Y queremos ser verdaderamente esas herramientas útiles, limpias, vasos de honra, no de deshonra. Queremos verdaderamente cumplir con tu objetivo de que podamos hablarles al mundo de que hay salvación en Cristo. Padre, bendice esta iglesia. Bendice a cada uno, Señor, de los que forman esta iglesia, de aquellos que hoy no han podido venir. Bendíceles donde estén. Y bendice, Señor, este lugar, esta zona, Señor, de Tigre, donde esta iglesia está instalada. Que pueda ser una luz en medio de las tinieblas. Que pueda ser verdaderamente esa sal, Señor, que pueda sazonar toda esta gente. Que pueda, Señor, también ser de grato olor, cartas leídas por los hombres. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendice.